Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema nuevo, de mucha actualidad. Vamos a trabajar sobre todo sobre obras de un coreano llamado Byung-Chul Han, que se educó en parte en Alemania, que escribe en alemán, y que se ha dedicado sobre todo a temas de mucha actualidad como lo que es el mundo de la información. Vamos a trabajar especialmente una breve obra de él que se llama Infocracia, que justamente alude a esto, al gobierno de la información. Y también vamos a trabajar otro texto, psicopolítica. Pero en general varios textos de él que todos giran alrededor de esta problemática. En principio, digamos que Han se ocupa de una nueva forma de poder, que es la de la era de la información. Por eso infocracia, ¿no es cierto? Para ver de qué se trata, hagamos un poquito de historia y retrocedamos en el tiempo para ver cuáles eran las formas de poder. Y aquí me parece oportuno referirme a Foucault, que por cierto dedica mucho pensamiento al tema del poder, en todas sus variantes. Por ejemplo, en Vigilar y Castigar, obra que ya hemos comentado, y a propósito los remito al video que pueden encontrar aquí mismo, en este sitio titulado Filosofía en el Ágora, y que lleva el título de Foucault 3, Genealogía y Política, donde hablamos justamente de estas distintas formas de poder dentro del pensamiento de Foucault. Repasemos un poquito de qué se trata. Foucault distingue entre el poder soberano, o sea, el premoderno, que implica toda una puesta en escena del castigo. Un ejemplo es el que describe justamente Foucault en las primeras páginas de esa obra, que es el castigo ejemplar, que se transforma en una ceremonia, un espectáculo al cual asisten todos los miembros de la comunidad. Y la verdad que es eso terrible, ¿no es cierto?, para leerlo. Luego, él habla del poder moderno, que es el poder de la vigilancia. Y obsérvese que el título de la obra ya dice algo de esas diferencias, porque se titula Vigilar y Castigar. Este sería el régimen de la disciplina, en el cual se recluye al reo, se lo pone en una celda y se utiliza el aislamiento como medio de dominación. Pero al mismo tiempo, ahí lo que nos describe Foucault, que es muy importante, es el famoso panóptico, que es una construcción que podría ser destinada a una prisión de forma circular, en la cual todos los presos estarían en celdas que tendrían una forma circular, y en el medio el vigía que observaría todo. Se habla de la completa visibilidad. El reo está observado permanentemente. En este tipo de poder, que es el poder de la modernidad, dice Foucault, el soberano no solo puede dar muerte, sino también gestionar la vida. Y esa gestión de la vida se lleva a cabo en el cuartel, en el taller, en la fábrica, en la escuela, en lugares donde se realiza lo que él llama biopolítica, que es un saber del cuerpo, con una determinada tecnología política del cuerpo, y que abarca ese saber, tanto el cuerpo físico de los individuos como el cuerpo de la sociedad. Esas tecnologías del cuerpo se refieren a mecanismos y prácticas a través de las cuales se ejerce el poder sobre los individuos, moldeando sus cuerpos y sus comportamientos. Se trata de discursos, saberes, normas que producen cuerpos dóciles y útiles, cuerpos que se ajustan a las normas y expectativas sociales,
o sea que son productivos para el sistema. Esta perspectiva biopolítica de Foucault, donde juegan todos estos saberes que apuntan al gobierno y a la optimización de la vida, ha tenido un gran impacto en el análisis de temas como la salud, la higiene, la natalidad, la sexualidad, la migración y los mecanismos también de exclusión social. Ahora, la sociedad actual, que Hahn califica como sociedad del rendimiento, funciona por un principio diferente del que hablaba Foucault. Con el fin de aumentar la productividad, se sustituye el paradigma disciplinario del deber, de la prohibición, por el de poder hacer. Y ahí la positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber, del decir no. Este mecanismo de dominación al final resulta más efectivo porque ese esquema positivo que conjuga libertad y poder esclaviza mucho más. Claro está que siempre que se haya interiorizado y sea aceptado por todos. Por eso Hahn se distancia un poco de la biopolítica de Foucault. ¿Y por qué? Porque mientras la biopolítica se vincula con la forma disciplinaria del capitalismo, el neoliberalismo, como una forma de evolución de ese capitalismo, como una mutación del mismo, no se preocupa por lo biológico, sino que por el contrario descubre a la psique como forma productiva. Ahora, no interesa tanto combatir las enfermedades que vienen de afuera, por ejemplo, los virus, las pandemias, sino lo que viene del interior, la depresión, la ansiedad, eso que nos pasa a nosotros. Y como dijimos, no rige tanto el deber como el poder hacer, pero ese poder hacer provoca un alto grado de autoexigencia y también de responsabilidad, que redunda en males como la depresión, la ansiedad, el estrés. Bueno, decíamos entonces que para Hahn lo que le interesa es el tema del poder. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es el poder en este régimen de la información? Y él responde que acá no se trata para nada de celdas, de encierro, sino que todo son redes abiertas, todo es visibilidad. Y esto determina los procesos tanto sociales como económicos y políticos. El poder se obtiene no con la posesión de los medios de producción, como el sistema anterior, sino por el acceso a los medios. Y en tanto ocurre esto, ¿no?, se degrada a las personas a datos y a ganado consumidor. Cuanto más datos generemos, más eficaz es la vigilancia. Esa visibilidad se obtiene a través precisamente de las redes, que es algo abierto para todos. Entonces, el objetivo de este régimen no es la docilidad, la obediencia, la sumisión de la persona, sino el hacer creer que se es libre. Se vigila justamente a través de los datos que cada uno da por sí mismo. No se obliga a la visibilidad, sino que esta aparece como una necesidad interna. Se produce a sí misma, se pone en escena. Aparece entonces lo que sería el imperativo de la transparencia. Todo debe presentarse como información. Resulta entonces que las mismas personas se ponen los grilletes al comunicar, al informar, en esa, digamos, compulsión hacia la comunicación. Y el smartphone o teléfono inteligente nos somete a una vigilancia constante, transforma el hogar en una prisión. Este capitalismo de la información, que es lo que corresponde al neoliberalismo, no quita la libertad, sino que la explota. Controla nuestra voluntad en el plano inconsciente
O sea, se trata de un poder inteligente, que no da órdenes, sino que susurra, seduce. Los medios de comunicación se convierten entonces en algo así como una iglesia, con una liturgia. El like es el amén. Hay que compartir, ese compartir es la comunión de los fieles. Y los productos de consumo se presentan totalmente al servicio de la autorrealización. Todo eso que se presenta en el mercado debe servirnos justamente para nuestra autorrealización. Aquí Han habla de dataísmo. ¿Qué es el dataísmo? El dataísmo es el gobierno de los datos, todo se convierte en datos. Y este dataísmo revela rasgos totalitarios, porque quiere calcularlo todo. Se sustituye lo narrativo, lo argumentativo, lo que tiene una coherencia lógica por lo numérico. Y estos medios, estos instrumentos digitales, ponen fin al hombre masa, que era, digamos, aquello que se debía evitar, ¿no? Que se criticaba la existencia del hombre masa, porque ya no se es nadie, sino que todos son alguien, todos tienen un perfil. Luego volveremos sobre el tema del dataísmo. Ahora quiero andar en este concepto de infocracia del cual nos habla Han. Él dice que se produce en esta actualidad un tsunami de la información que desata una especie de destrucción en lo político, en el proceso democrático. Antes el libro era portador de un discurso racional, coherente. También podía provocarse debates sobre temas políticos complejos. En cambio ahora los medios de comunicación electrónicos destruyen esa cultura del libro. El público en principio se hace pasivo. El esfuerzo de conocimiento es sustituido por la tendencia al entretenimiento y la política se agota en una especie de teatrocracia, de escenificación. Ahora ya no cuentan los argumentos, sino la performance. Y esto llevado a lo político, vemos que gana las elecciones el que ofrece mejor espectáculo. El discurso genera en espectáculo y publicidad. Vale, por ejemplo, la noticia breve, imagen, contenido, la forma como esta es presentada. La gente, por otra parte, no está vigilada, sino que está entretenida. No está reprimida, sino por el contrario se vuelve adicta. Porque esos medios de dominación, ese tipo de poder no produce dolor ni tortura, sino más bien entretenimiento o placer. Esto se parece más a El mundo feliz de Huxley, donde no se controla por él dando dolor, sino dando placer. Hay como una especie de obligación de ser feliz. El nuevo instrumento de sometimiento, como les decía, es el teléfono inteligente, donde las personas ya no son receptoras, sino emisoras activas. Están constantemente produciendo y consumiendo información. Es como una especie de adicción compulsiva. Entonces la esfera pública se desintegra en pequeños espacios privados y esto en última instancia va a redundar en una crisis de la democracia. En este régimen la realidad aparece siempre como un torbellino de actualidad. Hay como una necesidad de aceleración que impide las prácticas verdaderamente cognitivas, prácticas de conocimiento. La información se diferencia de los relatos porque los relatos, generan una continuidad temporal. En cambio, la información es una mera secuencia de hechos puntuales de un valor cortoplacista. La racionalidad, en cambio, requiere tiempo, reflexión, demora. Y aquí la cuestión de acelerar nos priva realmente de la racionalidad. Aparecen en cambio los afectos que son más rápidos que la racionalidad. Por eso
las fake news concitan más atención que los hechos. Es la era de las fake news y hay realmente una indiferencia hacia la verdad. No es que solo sea mentira, sino que no se distingue entre verdad y mentira. Esto lo podemos ver en personajes como Trump, como Milei, y aparecen también como métodos para las elecciones. Así como hablábamos de la diferencia con el libro, ahora también vemos una diferencia grande entre esta infocracia, este gobierno de la información con la filosofía, porque aquí no hay relato, no hay discurso, no hay argumentación, sino que hay una proliferación de datos que elimina el relato y por lo tanto desorienta. No se trata de un discurso coherente que se desarrolla en la interacción, en el va y viene, en el diálogo, sino que es todo lo contrario. No hay, pensamiento, no hay argumentación. Y esto justamente deriva en una crisis de la democracia. En ese mundo en donde verdad y mentira no se distinguen. Y que solo hay una proliferación de datos desordenados. Aquí Hans se refiere a grandes debates históricos, por ejemplo el de Lincoln y Douglas en 1958, que fue un debate de 3 horas. Por entonces él explica que se tenía una gran capacidad de discurso, que ahora ya es desconocida, y el público a su vez tenía una gran capacidad de atención y concentración. Luego salta el caso de Trump, que dice que triunfa sin discurso, sin razonamiento, sin frases, sin verdad o mentira, porque es el simple dominio de la fake news. Y después plantea también una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Hitler, el nazismo y el ahora? Y ahí recurre a Orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, porque dice, Hitler sabía que para crear una nueva realidad se necesita una verdad enorme, que podría ser también una mentira enorme. Pero entonces la verdad importaba. Ahora, en cambio, no hay narrativa alguna, no importa ni la verdad ni la mentira. Es una indiferencia total hacia la verdad y la mentira y un oportunismo descarado. Ahora bien, las noticias falsas también son información, pero además son muy difíciles de combatir. Ahora bien, en este régimen digital, la democracia parece ser más directa que la democracia representativa, porque supone una permanente retroalimentación. Sin embargo, esta participación directa no deja de ser una ilusión, porque esos enjambres digitales no forman un colectivo responsable, políticamente activo. Los followers o seguidores se dejan amaestrar por los influencers, se convierten en ganado consumidor, dice Han. Han sido despolitizados. Y el smartphone o teléfono inteligente es todo menos un parlamento móvil. Así es como la comunicación digital tiene un efecto destructor del proceso democrático. La información va de privado en privado sin pasar por el espacio público. No forma comunidad, no forma un público y no son por lo tanto capaces de acción política. Los enjambres son fugaces e interesados y esto dificulta la acción comunicativa que requiere un público estable. En verdad, el pensamiento político es representativo en el sentido en que el pensamiento del otro está presente y se forma opinión con los criterios de los que no están, de los que se representan. Y ese es el pensamiento realmente discursivo. En tanto necesita del otro, necesita hablantes y oyentes. El discurso es un movimiento de ida y vuelta, que solo la voz del otro presta a la mía una cualidad discursiva. La crisis actual de la acción comunicativa se debe a que el otro está a punto de desaparecer. O sea que no tenemos la escucha.
Y por otra parte se da lo que se ha dado en llamar filtros de interés, que le da a cada uno lo que quiere escuchar. Se fija en lo que le gusta y le da eso. Y así diseña personalidades de interés, lo cual produce una desintegración de la esfera pública democrática. Hay una pérdida de empatía, una incapacidad de escuchar. Esas tribus digitales se encierran en sí mismas, seleccionando la información para su política de identidad. El discurso es sustituido por la creencia, por la adhesión. Fuera de la tribu solo hay enemigos y se establece también una guerra de identidades que solo se escuchan a sí mismos. Entonces la democracia, que debería ser una comunidad de oyentes, entra en crisis. No hay escucha, no hay política, no hay acción comunicativa. Bueno, acá vamos a interrumpir y continuamos en la próxima. Y bueno, les pido como siempre que hagan comentarios, que me pongan likes y hasta la próxima entonces.